Hola. Hola, hola. Soy Michelle Ortiz Quiñones, antropóloga forense. Y yo soy Yarian Rodríguez Torres, bioarqueóloga, y estaremos cada viernes conversando de todo lo relacionado a la antropología física biológica, específicamente relacionado a la antropología forense y arqueología, para que puedas expandir tu conocimiento respecto a estas y otras disciplinas y entre otros temas de interés. Así mismo es, y hemos llegado a nuestra segunda temporada, como ustedes muy bien saben, y lo que implica esto, más episodios de Hablando de Huesos, que son bien interesantes. Exacto. Así que en este particular queremos hablarte sobre la entomología forense. Este es un tema muy esperado por ustedes, así que hoy tendremos la oportunidad de abundar en esta disciplina. Antes de presentar a lo que sería nuestro invitado de hoy, queremos pues como siempre definir un poco qué es la entomología forense. La entomología forense está centrada en el estudio de insectos y otros artrópodos como pruebas científicas en materiales legales. Sin embargo, su aplicación más conocida es la médico-legal. Esto con el fin de determinar el tiempo desde su muerte, además de las circunstancias y el lugar en el cual ésta se produjo. Se trata de una herramienta de gran interés en criminología, por ejemplo, para valorar la coartada de un sospechoso o bien para ayudar en la identificación de víctimas una vez conocido el tiempo transcurrido tras su fallecimiento. Antes, un criminalista se hace ante un criminalista se hace tres preguntas básicas: ¿cómo, cuándo y dónde? De estas cuestiones, la entomología forense puede dar respuestas a las del momento y lugar de la muerte. Así mismo, eso fue como un breve resumen, Exacto. pero para profundizar más sobre esta disciplina, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Aarón Elías Jara o Yara. Jara. Jara, ok. Aarón Elías Jara Peñailillo. Peña. Él es entomólogo forense de Chile, es licenciado en gestión ambiental de la Universidad Católica del Norte, de Ciudad de Antofagasta, cursa un Magister en Ciencia en Mención con Entomología en la Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación. Fue nombrado también como perito judicial de las diferentes cortes de apelaciones de Chile. Cuenta con un diplomado en reforma del proceso penal de la Universidad Alberto Hurtado, con un diplomado también en entomología agrícola del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente y una diplomatura en ciencias forenses e investigación criminal de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenida a Hablando de Huesos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Saludos desde Chile. Bueno, primero queremos que nos hables un poquito de ti, ¿verdad? Un resumen de tantos estudios. Esto fue un resumen de lo que tiene tu currículum vitae, pero tienes muchísimo más. Así que Exacto. cuéntanos un poquito de ti, esa formación, esas experiencias en el campo profesional. Bueno, primero que todo saludo a la teleaudiencia desde acá de Chile. Me gustaría regalarle un poquito de calor que tenemos acá. Sé que allá en otros lugares del norte están pasando frío y con lluvia. Pero bueno, lo importante es que estamos bien. Hemos sobrevivido a la pandemia, que a todos complicado demasiado, tanto en lo familiar como en lo laboral. Pero gracias a Dios ya estamos acá saliendo de esto, trabajando full en lo que es la investigación criminal y forense. Bueno, yo me comencé en esta área de la ciencia forense y de la criminalística el año 2000, realizando, en esa época era carabinero, activo. Hoy en día estoy en retiro, pero contratado nuevamente por la institución para realizar labores de entomólogo forense en el Departamento de Criminalística de Chile, en la cual estuve 30 laborando en el año forense 23, perdón, hasta esta época. Bueno, yo comienzo el año 2000
como le explicaba anteriormente, en la parte criminalística y cómo me nace, valga la redundancia, cómo me nace el bichito de estudiar a lo que es por una curiosidad. Cuando vamos al crimen, en esa época, estoy hablando del año 2000, no existía el laboratorio de entomología forense dentro de nuestro departamento de criminalística. Entonces me correspondió ir a una escena del que había un cadáver en un estado avanzado de descomposición y presentaba entomofauna cadavérica en su cuerpo. Entonces, en esa época y actualmente nosotros siempre vamos acompañados de un médico legista. Nosotros, el equipo lo compone un fotógrafo, el jefe de equipo, un planimetrista y un médico forense. Es como el equipo Okay. que va a la escena del crimen. Obviamente, si esto es muy grande la escena, ya se requiere de peritos como balístico, de dactiloscopía, biólogo, genetista, y así otras ramas de la... Bueno, en ese caso puntual íbamos con el médico y yo le hago la consulta al médico, ¿qué nos aporta estos insectos, estos gusanos como comúnmente la gente lo conoce, que para nosotros son larvas? Él me decía, tiene una gran importancia dentro de la ciencia forense porque con esto nosotros podemos establecer el intervalo post-mortem, establecer si realmente la persona falleció en el lugar, posible causa de muerte. Bueno, eso a mí me llamó la atención y comencé a introducirme en este mundo de la entomología, de las redes sociales y del internet. Bueno, gracias a Dios me encontré con una entomóloga muy reconocida, no sé si la ubican, Adriana Oliva. Ella trabaja en el Museo de Bernardino Rivadavia y ella fue mi tutora. La reconozco que ella fue siempre la que me ha guiado en esa época para poder ir encontrando, ¿cierto? Todas las dudas que yo tenía, ¿cierto? Se la iba dando a conocer a ella y ella me iba explicando y entregando conocimiento, aparte de algún tipo de material bibliográfico para que yo me pudiese respaldar. Bueno, y después acá en mi país empecé a hacer diversos diplomados, cursos en el área de la entomología general, no específicamente forense. Me refiero al área agropecuaria, el servicio agrícola. Okay. Ahí hice cursos de microscopía, en preparación microscópica de larvas de dípteros. Bueno, y así me fui capacitando tampoco hasta que también tuve la oportunidad de viajar a Argentina y encontrarme con mi tutora, Adriana Oliva, con cual estuve haciendo un curso en el museo, específicamente de todos aquellos insectos que colonizan un cadáver. Y pasando el tiempo, fui perfeccionándome en diferentes áreas, tanto como en instituciones acá en Chile, eh, y también en el extranjero, así como también hice una pasantía en una linda ciudad como de Colombia, como es Medellín, también en la Universidad de Antioquia, hice ahí pasantía con otra entomóloga muy reconocida como es Marta Wolf. Y así llegar hasta el día de hoy, donde a través de todos los procedimientos que fui concurriendo y acaparando conocimiento de diferentes zonas del hemisferio, de diferentes profesionales, más el conocimiento entregado en las aulas donde estudié, eh, fui perfeccionándome cada vez más en el área de la entomología forense y trasvasijando todo este conocimiento adquirido en las investigaciones forenses que realizamos en Carabineros, lo cual me llena de orgullo personal, como también de la institución, porque ha sido reconocido a nivel nacional como internacional esta rama de la ciencia forense. He participado
una gran cantidad de congresos, seminarios internacionales. He estado en México, he estado en Cuba, Paraguay, Colombia y Argentina, Ecuador, invitado a exponer en congresos, ¿cierto?, dirigido tanto a profesionales desde el área de la criminalística y la ciencia forense como a estudiantes. Qué brutal. No, y quién sabe que venga aquí una Exacto. vez a Puerto Rico. Le falta Puerto Rico. Exacto, falta que venga aquí a la Isla Que del llegue a este Encanto. país, así que vamos a ver si de aquí a allá podemos, ¿verdad?, colaborar con usted. De verdad que usted tiene un gran CV, ¿verdad? Lo que es el currículum, lo felicito. Y son bien pocos, ¿verdad?, en esta disciplina que se especializan en la entomología forense, ¿no? Así que, Yarian. Claro, lamentablemente, bueno, hace poco tuvimos una visita de una policía de Europa que estaba en nuestro país por los incendios que han ocurrido. No sé si habrán sabido ustedes los incendios que están ocurriendo en Chile, en el sur de Chile. Recibió ayuda internacional y bueno, dentro de esa ayuda venían policías de Europa y estuvieron visitando el laboratorio de entomología forense y así otros laboratorios dentro del departamento y quedaron impresionados porque ellos no lo tienen en su país, en Europa estamos hablando, no lo tienen de la policía, o sea, existen entomólogos forenses, pero son de o de museos, pero dentro de la policía hay muy pocos laboratorios de entomología forense. Lo importante. Sí, aquí en Puerto Rico no tenemos, aquí en Puerto Rico no hay ningún entomólogo forense, sí hay entomólogos, ¿verdad?, generalistas, ¿verdad?, de que estudiaron en la entomología en general, de la manera biológica, ¿verdad?, hicieron su concentración en biología, etcétera, y trabajan en museos, que es un museo de entomología en Puerto Rico, pero no, ¿verdad?, no hay ninguno que se especialice en forense y ojalá se pueda dar en un futuro que en Puerto Rico tengamos esa especialidad porque es bien necesaria. Es súper necesaria. Y entonces, ahorita nosotros habíamos hecho una mención de lo que es la entomología forense, pero de una manera más técnica. ¿Cómo usted puede definir la entomología forense en sus propias palabras? Yo creo que son unos pequeños colaboradores de la ciencia forense dentro de una investigación criminal, porque nos han proporcionado demasiada información en los crímenes que me ha tocado investigar. Y eso ha sido, han terminado con un final feliz dentro de la investigación para uno, como también para el Ministerio Público que está dirigiendo la investigación, porque me ha tocado ir a juicios orales, porque obviamente de una investigación esto se lleva a un juicio oral cuando hay imputados. Y en ese juicio oral se ve al término de estos juicios que mismos fiscales quedan impresionados y quedan gratamente agradecidos por el trabajo y por los antecedentes que ha proporcionado la entomología forense dentro de esa investigación. Como le explicaba anteriormente, ¿cierto?, de intervalo post-mortem, que es uno de los puntos muy importantes dentro de una investigación criminal. Creo que es uno de los más importantes libros. Todos nombran el intervalo post-mortem. Todo, en todas partes sale el intervalo post-mortem. Como bien lo decían ustedes al inicio, con esto podemos exculpar o inculpar a una persona si estuvo o no estuvo en la escena del crimen donde fue encontrado este cadáver. Por eso es uno de los puntos muy importantes y relevantes. Y donde la entomología forense entra a actuar. Wow. Eso es bien Que es una gran interesante para mí. responsabilidad, y es una gran responsabilidad. O sea, obviamente Ujú. ustedes colaboran con, en verdad, con los demás peritos forenses, un antropólogo forense, etcétera, pero obviamente por medio de los insectos, el tú inculpar, ¿verdad? Obviamente tu testimonio como perito, el decir, pues mira, realmente estos insectos pueden decir que en efecto se hizo un asesinato y el intervalo post-mortem es este, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos de tiempo lleva transcurrido ese cuerpo ahí?
que es una responsabilidad bien grande y que, ¿verdad? Es bien serio el trabajo de estos peritos y de los entomólogos. Ahora bien, ¿cuántas clases de insectos? Sé que hay muchas, pero ¿cuántas clases de insectos, verdad? Usted puede dar un número. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? ¿Verdad? Los más comunes en una escena del crimen pueden ser los dípteros y coleópteros, ¿no? Bueno, insectos vemos que existen muchos en el mundo y una gran variedad de insectos. Pero nosotros los entomólogos forenses generalmente nos dedicamos a lo que coloniza los cuerpos. Y dentro de los primeros colonizadores que llegan a colonizar un cuerpo están son las moscas, ¿ah? Comúnmente conocidas. Y después se van sucediendo este tipo de insectos de acuerdo a los olores que va generando la descomposición. Y eso los va atrayendo. Y se van sumando otros de esta fauna cadavérica como son los coleópteros. También encontramos los himenópteros, ¿cierto? Que son como las hormigas, las véspulas germánicas, o bien conocida como la avispa. También, al final de la descomposición también tenemos las polillas. Todo va a depender donde se encuentre el cadáver. Eso va a depender de qué tipo de colonización vamos a encontrar en el cuerpo. Pero generalmente los más relevantes o los que más llegan a un cadáver vamos a encontrar son las moscas. Y como decía usted también, para no dejar cierto en el tema de la importancia de la entomología forense, en mis charlas doy a entender de que la entomología forense por sí sola no va a resolver un caso, sino que la entomología forense es un eslabón de una serie de otras disciplinas o ramas de la ciencia forense. Y en conjunto va a haber una sumatoria, ¿cierto?, que vamos a tener un resultado positivo dentro de la investigación criminal. Eso hay que dejarlo bien claro. Todas son importantes. Ninguna es menor que otra. Eso es muy cierto. Entonces, cuando estamos hablando de lo que son pues estas moscas, estos animales que vienen, por lo menos, ¿cómo es el proceso de desarrollo de las larvas y pupas de cada especie y su duración? Por lo menos específicamente el que usted había dicho que son las moscas, que es el más común o el más que se ve. Bueno, dentro de la investigación criminal, los primeros que llegan a una escena del crimen, ¿cierto?, son generalmente el equipo pericial más el médico forense. El médico forense, al menos acá en Chile, porque todo esto va a depender de factores abióticos o factores externos, para decirlo mejor, o factores internos del cuerpo, lo que afectó la muerte. Los médicos tienen para herramientas para determinar un intervalo post-mortem aproximadamente dentro de las 24 y 36 horas, al menos acá en Chile. Debido a las temperaturas, van desapareciendo estas herramientas, como es la lividez, la rigidez, la deshidratación, la temperatura. Son parámetros que toma el médico, la cianosis, el médico, ¿cierto?, para poder estimar un intervalo post-mortem. Bueno, la entomología forense es contraria a esto porque, ¿en qué sentido? Que desde el momento que la persona fallece, va a llegar, dependiendo de dónde se encuentre el cadáver, a instalarse, ¿cierto?, a colonizar este cuerpo, este sustrato, y colonizarlo colocando sus... Esto puede pasar o suceder, esta colonización, dentro de los 5 primeros minutos, o puede pasar 24 horas. Todo va a depender del lugar donde está instalado el cuerpo. Porque no es lo mismo que un cuerpo que está en un edificio, en una habitación, que a lo mejor tiene sus ventanas y puertas cerradas, a un cuerpo que está en un vertedero. Sabemos que en el vertedero es un ambiente propicio para todo tipo de insectos que están ahí alimentándose de la basura. De la basura. Entonces, ahí la colonización va a ser casi inmediata. Mientras que en un departamento, a lo mejor la persona tenía su departamento
limpio. Esto va a demorar un poco la colonización. Más aún va a demorar si es que el cuerpo, como le explicaba anteriormente, está en una habitación con su puerta y ventana cerrada, lo cual va a impedir que ingrese la mosca a colonizar ese cuerpo. Y ese cuerpo va a ser colonizado en el momento que es encontrado, ya sea por un pariente, por un vecino que empezó a sentir ese mal olor, y posteriormente llega a los peritos. Y cuando llegan los peritos, vamos a encontrar un cuerpo en un estado avanzado de descomposición, en una etapa puede ser enfisematosa, que el cuerpo esté hinchado, con un aumento de volumen tanto en el abdomen como en su rostro y la región genital. Y en la mama, en el caso de las mujeres. Y esto, el perito puede llegar a levantar al lugar cuando una vez a la escena del crimen, va a abrir la puerta, ¿cierto? Obviamente, y la mosca está en los techos y en las paredes esperando que se abra ese acceso, ¿cierto? Para poder penetrar esa habitación y colonizar ese cuerpo. Entonces, dentro de mi experiencia, los peritos cuando levantan la fauna cadavérica, ¿qué es lo que van a encontrar o qué van a levantar? Son huevos, lo cual me indica que esa colonización fue coetánea con el hallazgo del cuerpo, o cuando llegó los primeros personas que abrieron la puerta, ¿cierto? Y encontraron este cuerpo ahí sobre la cama, sobre el piso. Entonces, eso podemos decir que la persona siempre estuvo en ese lugar descomponiéndose, no en otro. ¿Ah? Ok, qué interesante. Uno, por lo menos ¡Wow! yo que tengo mi conocimiento de entomología es bien poco. Esto hasta cierto momento obviamente es una ciencia, pero se ve bien mágico. Esa parte de qué tanta información uno puede sacar gracias a los insectos que se encuentran ahí. Eso para mí es algo bien, no, bueno, estoy hasta sin palabras, porque cuando uno se pone a pensarlo es como que esto está de otro mundo Sí, casi. como de una larva, un huevito o una pupa, tú puedes sacar tanta información. Y lo que estaba mencionando Aarón, ¿verdad? Podemos saber si fue hallado y se murió en ese lugar específico, pero yéndonos por esa línea, ¿cómo entonces se podría verificar? Y esta es una pregunta que ya teníamos en la lista. ¿Cómo se podría entonces verificar que un cadáver ha fallecido en el lugar donde se halló o ha sido trasladado hasta ese lugar? Bueno, todo depende, ¿cierto?, del lugar y qué tipo de fauna vamos a encontrar en el cadáver. Hay fauna que no habitan en todas las áreas geográficas. Por ejemplo, me tocó un caso en el norte del país, Antofagasta, la ciudad de Antofagasta. Este caso, hay un detenido y está con cadena perpetua por un homicidio, secuestro con homicidio, de una joven enfermera, estudiante de enfermería. Desaparece en la ciudad de Antofagasta y posteriormente es encontrada en el desierto. Estamos hablando a más de 50 kilómetros de la ciudad. En el desierto, donde su entorno, donde estaba el cadáver, no había nada, no había ningún tipo de asentamiento humano. Y dentro de las pericias que se hicieron entomológicas, que tuve que concurrir hasta ese lugar para apoyar a los peritos de la zona, le encontramos puparios de un díptero, Prochlomia macellaria, que es un tipo de moscas que es sinantrópica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que habita en la ciudad, que habita en el entorno humano. Entonces, no en ese lugar. Para eso, ¿qué hicimos? Dentro de las piensa hacer, colocar trampas, porque uno también cuando tiene la duda, coloca trampas y ver qué tipo de insecto está llegando a colonizar un cuerpo ahí. Entonces, cuando colocamos las trampas, nos dimos cuenta que había muchos insectos que se relacionaban con lo que encontramos en el cadáver, pero no específicamente este tipo de mosca. No llegó nunca a esa trampa. Estuvo más de 15 días esa trampa en el lugar, en el desierto,
con carne descomponiéndose y no llegó ese tipo de mosca, lo cual corroboró nuestra hipótesis de que el cadáver habría fallecido en la ciudad y posteriormente trasladado hasta ese lugar. Lo que fue encontrado cuando hubo el juicio oral por el mismo imputado, quien dice que él le dio muerte a esta estudiante en la ciudad y posteriormente la trasladó en un vehículo y la enterró en ese lugar donde fue encontrado. Wow. Wow. O sea, y si en ese caso, pues obviamente él, al no declararse culpable o quizá él no aceptar los hechos como quiera, ¿verdad? Ya está certificado bajo, ¿verdad? La ciencia, artículos científicos, etcétera, una investigación, porque básicamente con esa trampa es un mini research para poder confirmar sus hipótesis, ¿verdad? Y saber que en efecto fue trasladado el cuerpo. Más aún si le agregamos que toda la evidencia científica y dentro de la investigación decía lo que se estaba exponiendo por parte de la entomología, porque el vehículo con el cual trasladó, porque este era un trabajador, ¿no?, trasladó el vehículo de la empresa en la cual trabajaba él. Este vehículo tenía un GPS y ese GPS siguió toda la ruta y el día y la hora y se correlacionaba con la fecha de desaparición de esta joven. Entonces, por eso yo le digo, la ciencia forense no es una más importante que la otra, sino es una sumatoria de evidencias de diferentes disciplinas, lo cual nos va a llevar a establecer la dinámica de los hechos. Eso, sí, yo sigo estando bien, porque es muy cierto, esto es un eslabón en una cadena que funciona para poder ayudar a, pues, esclarecer casos. Y siempre, pues, yo he sabido un poquito de la entomología por los estudios, pero poder tener esta oportunidad de hablar con usted y ver toda esta diferencia y realmente conocer más a fondo qué se puede hacer o realmente qué información se puede esclarecer, yo estoy asombrada. Y estamos empezando la entrevista todavía. Así que yo, bueno, sí le tengo una pregunta, que era cuando estamos hablando de la descomposición y se presentan diferentes tipos de insectos. Usted había indicado que las primeros que llegan son las moscas. ¿Qué Así otro es. tipo de insectos podemos ver en estos diferentes etapas de descomposición, si hay alguna más común que otra? Es que eso va a depender, como le explicaba, va a depender el cadáver. Acá, al menos en mi país, en la zona central en Chile, lo que vamos a encontrar van a ser moscas. Y dependiendo de la época del año, podemos encontrar también escarabajos, derméstidos, Oh, ya de los derméstidos. Lo que sucede en el norte de mi país, donde hablamos del desierto de Atacama, allá cuando las personas fallecen o ocurre un homicidio, se encuentra en este desierto, las personas en su primera instancia, podríamos decir, dentro de los primeros días de la semana, vamos a encontrar la colonización de moscas, pero esas moscas después, como el cadáver se va a empezar a deshidratar, el tejido va a empezar a ponerse con una textura más dura, acartonada, que le decimos, un término acartonado, duro, lo cual no es atractivo para los estados inmaduros de las moscas, en este caso las larvas, porque ellos no tienen el aparato bucal para poder digerir este tipo de sustrato, pero sí lo tiene las larvas de los coleópteros, que son especialistas en este tipo de cuero. ¿Ah? El cuero me refiero al tejido ya que ya como perdió tanta agua se endurece y se queda acartonado. Y por ok. ya la colonización mayoritaria ahí sería de coleópteros. ¿Me entiendes? Por eso todo Sí. va donde la persona es encontrada. Por eso que uno tiene que hacer un estudio del lugar donde se encuentra o fue encontrado el cadáver. No es lo
lo que ocurre acá en Chile, ¿cierto? Que lo que ocurre en Costa Rica, que lo que ocurre, no sé, en Estados Unidos, en Francia, en Claro. otros países del mundo. Ujú. Una variedad de tipos de fauna que va a colonizar en forma secundaria un cadáver. Claro. Conocimiento acabado de qué tipo de fauna cadavérica está en esa región geográfica, qué tipo de ecosistema está funcionando en ese lugar. Eso, Claro, yo creo que uno de los propósitos por el cual aquí hicieron, ¿verdad? Yo me imagino que es como un eslabón o un inicio quizás para expandir esa área de, ¿verdad? En un futuro lo que es la entomología forense en Puerto Rico, pero básicamente el Museo de Entomología aquí, ¿verdad? Tiene pues como una leyenda, por ponerlo así, de la entomofauna que hay en Puerto Rico. Obviamente, sería fantástico que se diera, ¿verdad? Un estudio en el cual pues se investigue qué tipos de insectos llegan, ¿verdad? Por ejemplo, en el clima tropical que nosotros tenemos, bien húmedo, qué tipos de entomofauna llega, ¿verdad? A ese cadáver y poder identificar cuáles son los tipos de insectos pues que llegan en este tipo de clima, en este tipo de condiciones, de acuerdo a cómo pues, está el cadáver. Así que sí, que en definitiva pues todo puede variar, etcétera. Usted había mencionado que, ¿cómo así? Sí, diga. En este punto, le dejamos la inquietud a los estudiantes de las diversas universidades, que puede ser tanto de criminalística o de biología, eh, agropecuario, que se interesen por hacer este Ujú. estudio desde el punto de vista, como decía, ¿cierto? Colocar un cerdo a descomponer y ver qué tipo de fauna está llegando a ese cerdo, específicamente en esa región, está haciendo la investigación. Y empezar a formar, ¿cierto? Estadística, hacer una estadística, ¿cierto? Qué tipo de insectos están llegando y también recordemos, ¿cierto? Que aquí también es muy importante lo que es los sistemas, ¿cierto? Del clima, el tiempo, me refiero a la temperatura, a la humedad, Ujú. a la cordillera de la nieve, todos esos lugares, todos esos son antecedentes que uno tiene que tomar en cuenta antes de realizar, Claro. llevar a realizar un peritaje y llegar a concluir dentro de no es menor tipo de antecedente, porque sabemos que porque son seres vivos. Sabemos que así como a nosotros los perjudica, a usted está perjudicando el agua hoy en día ya en donde están, la lluvia. Acá me está perjudicando a mí el calor porque está haciendo demasiado calor, acá tenemos que estar con aire acondicionado y todo. Ahora, eso mismo también le perjudica a los insectos. A mayor temperatura va a ser más rápido el desarrollo que presente los estados inmaduros. El ciclo se va a cortar. Ujú. De que pase por el ciclo, si tú me refiero de huevo a larva, de larva a prepupa, después a pupa y después la emergencia del adulto. Acá en Chile tenemos temperatura aproximadamente de la máxima de 30 grados, ahora en la época de primavera-verano, 30 grados aproximadamente, y la mínima 12, 14 grados. En esas condiciones, el ciclo puede durar entre 18 y 20 días. Mientras que ese mismo tipo, estamos hablando de la misma tipo de especie de mosca, ese mismo ciclo en invierno, que acá tenemos temperatura incluso bajo cero, estamos hablando puede ser -1, -2, la mínima y la máxima 10 grados, 10 grados, 12 grados, no más que eso. Ese mismo ciclo puede durar acá entre 50 a 60 días. oh, wow. Ajá, mucho más. Es importante, yo al menos así lo hago, toda la época del año estoy haciendo investigación para ir viendo cómo se va comportando los estados inmaduros y cuánto está durando el ciclo de estos insectos, para así tener un parámetro más certero y aproximarme más, ¿cierto?, a el intervalo post-mortem. Eso, bueno, es muy Wow. cierto. Sí.
pero verla, a mí, por lo menos que vivimos en Puerto Rico, pues como casi siempre el clima se mantiene más o menos igual, cuando vemos Ujú. y cuando estamos hablando de climas diferentes, a mí se me olvida los cambios drásticos que esto afecta no solamente a nosotros, sino también a los animales y a los insectos, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, Ujú. estos, por lo menos estos cambios, usted había dicho que todo el año se mantiene en investigación. ¿Esto usted entiende que es un requisito no solo de un entomólogo forense, sino también de las diferentes áreas de la criminología o el área médico legal? Sí, yo creo que, bueno, sí, hoy en día, ¿cierto? La tecnología va a ir evolucionando, todo va cambiando, el cambio climático está afectando al ser humano, hay factores externos que están afectando la contaminación, tanto de las aguas, la contaminación del aire, todos esos son factores que a lo mejor hoy en día están también influyendo en la descomposición del cuerpo, eso no lo sabemos, pero para eso hay que hacer estudios. ¿Ah? Y por eso Ujú. el tema de ustedes que son antropólogos, a lo mejor los terrenos de hoy día están modificados, contaminados. A lo mejor eso también no sabemos si están afectando eh, óseos, la composición de esos restos óseos o lo están conservando. Entonces, Ujú. hay que estudiar. Eh, Uno no puede quedarse con lo que hace 20 años atrás, 30 años atrás nos entregaban Claro. investigadores. Tenemos que ir investigando. Ujú. Acá a los funcionarios, cuando les doy charlas, les digo, el criminal, el delincuente, él va tomando metodologías de trabajo para poder eludir la justicia, ¿ah? Y va modificando sus modos operandi. Lo mismo debemos hacer nosotros, Claro. debemos ir detrásito de él también para poder llegar a establecer realmente cuáles son los métodos que utiliza esta persona para poder llegar a cometer un crimen. No nos podemos quedar atrás, tenemos que ir casi a la par. Obviamente el delincuente, el criminal siempre va a ir un poco más adelantado. Ujú. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo siempre digo, la educación continua es bien importante. No nos podemos quedar, ¿verdad?, con lo que estudiamos, porque igual las técnicas y métodos en la disciplina siguen avanzando. Es igual en la antropología forense, los métodos que se utilizaban en el pasado ya hoy día están obsoletos, son arcaicos Exacto. y hay que seguir evolucionando. Y Así es. algo que usted dice me recordó a cuando mi investigación de tesis, Yarian pudo colaborar conmigo. Por ejemplo, ¿verdad? En Puerto Rico hay varias asociaciones criminales, pero, ¿verdad? Una de ellas utilizaba lo que era la cal viva como técnica, como método para sus crímenes. Y en mi investigación de tesis de antropología forense, pues yo hice esa práctica de saber, de utilizar ese método, ¿verdad? Hice 10 celdos, 5 controles, 5 experimentales, y le eché cal a ver cómo era el proceso de descomposición y inhibe la entomofauna, ¿verdad? Por lo menos en las circunstancias donde estaban esos cerdos, que estaban enterrados, etcétera, pues la cal lo que hizo fue que momificó al cerdo, pero inhibió también la entomofauna. Entonces, pues obviamente no había una descomposición avanzada, pero era una de las técnicas que los criminales utilizaban. Así que el punto es investigar estos métodos, esas técnicas que utilizan, para cuando nos lleguen esos tipos de casos, nosotros poder saber cómo vamos a analizar el cuerpo. Sí. Y pues, Con respecto justamente a lo que estás apuntando, la cal. Hoy en día o antiguamente se usaba mucho la cal porque inhibía el olor para, exacto, también para, lo hace. para buscar, ¿cierto? Uh-huh. Acá en Chile antiguamente queda muy poco así, que se usaba pozos negros que se le llamaba, que eran manos, iban a los percolados, ¿cierto? Iban a dar a un pozo. Y a eso se le echaba cal para con esto inhibir el olor y como sellar un poco todo Uh-huh. eso que se genera ahí.
y evitar también la llegada de insectos. Bueno, hace como incluso ahora en marzo tengo el juicio oral de un caso complicado de Fernanda Maciel. Si ustedes lo pueden googlear, ¿cierto? Fue un caso de connotación acá en el país. Ahí se usó, no voy a hablar así mucho del caso porque Claro, claro. pero se Sí, usaron sabemos. que también en cierta manera inhibió parte de la entomofauna. Pero esas mismas réplicas o esos mismos estudios que has hecho, ¿cierto? Es para obtener conocimiento, ¿cierto? Obtener el conocimiento para que cuando en el futuro, si es que nos llegamos a encontrar con un tipo de este tipo de casos, ¿cierto? Con donde exista el uso de la cal, de un cuerpo que está enterrado, ya vamos a saber más o menos cómo funciona ese ecosistema, o si existe qué tipo de insectos que están colonizando y llegan a ese lugar. Porque hay un tipo de insectos que son dípteros que llegan específicamente a colonizar cadáveres que se encuentran enterrados. Colocan sus huevos en la superficie y después cuando eclosionan, sus larvas se van al cadáver a alimentarse. Pero esos insectos no son específicamente tampoco de cadáver, porque también son parásitos de otro tipo de insectos, también llegan a colonizar lo que son los nidos de hormigas y de otro tipo de insectos. También, pero no solamente de cadáver. Pero sí son indicios que nos pueden llevar a encontrar un cuerpo que esté enterrado. Claro. Y claro, Wow. lo importante también, le explicaba antes, ¿cierto? Que puede suceder que a lo mejor la muerte de una persona haya ocurrido en superficie y no pasaron más de a lo mejor de 2 horas o 3 horas y esta persona después inhumada, lo cual no alcanzó a ser colonizada por los insectos que están en superficie. También eso es una información que no, una vez ocurrió la muerte, la enterró o la inhumó de forma inmediata. Por eso que no había ese tipo de fauna. O viceversa. A lo mejor si yo encuentro fauna, y lo que me pasó en un caso, fauna que es de superficie, específicamente de las larvas, estado maduro, que una vez enterrada esta persona, como cambió su ecosistema, ¿cierto? Su lugar, su hábitat, estas larvas murieron. No llegaron a pasar los otros ciclos, ¿cierto? Como la pupa y emerger la adulta, algunas. Entonces, eso es un indicativo de que esta persona, antes de ser enterrada, estuvo un tiempo en superficie descomponiéndose y luego fue enterrada. Wow. Wow. Otra de las cosas que me llamó la atención, aquí estaba también por esa línea, además de las circunstancias que puede encontrarse un cadáver en superficie, enterrado, adentro de un, ¿verdad? Un edificio, una casa, etcétera. Yo estuve leyendo en estos días, porque estoy dándole mentoría a una estudiante de universidad, y ella, de hecho, el tema es relacionado con la entomología. Estuve leyendo que ella me comparte para su propuesta de investigación que, ¿verdad? Por medio de algunos insectos, ¿verdad? Específicamente los que comen sangre humana, los que se alimentan de la sangre humana, se puede identificar también el ADN. Hematófagos. Insectos Así se hematófagos. llaman, hematófagos. Ok. Ella quiere analizar los tropical bugs, que son como los tropicales, están en áreas tropicales. Son los tropical bed bugs, los que se encuentran también como en las camas, cuando duermen y se alimentan de esa sangre humana. El punto es que ella, ¿verdad? El artículo estipula que se puede identificar el ADN de la víctima o del agresor por medio de la sangre consumida de ese insecto. ¿Cómo esto se puede manifestar o se podría verificar en sí? Bueno, pero ella ha leído artículos que dicen que se ha podido sacar el ADN en el extracto intestinal de estos insectos adultos, porque yo estoy leyendo un artículo de un tipo de insecto que son estófago, donde se hablaba del
si era posible que si un insecto de este tipo inoculara, ¿cierto?, a una persona que tuviera VIH. Ok, wow. Y obviamente llegó a la conclusión que él no puede transmitir después este insecto, ¿cierto?, ese VIH, ¿cierto?, a otra persona, porque al succionar la sangre, son unos líquidos que eliminan este virus. Entonces, Oh, no se Mm, puede qué quitar, brutal. ¿entiende? Es diferente a la Aedes, que es un insecto que es un vector que se encuentra también en la zona tropical, Ecuador, ujú, Colombia, ujú. que ese insecto que si pica a un ser humano y tiene, ¿cierto?, este vector, tiene este virus, sí lo puede inocular, ¿cierto?, y lo puede traspasar al ser humano. O Oh, sea, wow. Sí, sí, aquí en- lo hemos experimentado en algunos casos en el pasado tuvimos también. Pero en- fue bien interesante porque, ¿verdad? Es como que esos insectos en particular, lo que menciona el artículo, es que no, ¿verdad? No recorren largas distancias. Entonces, si recorren largas distancias es porque, pues, ¿verdad? Quien lo transportó pudo ser el ser humano, ¿verdad? Ya sea en el cuerpo, etcétera. Pero fue bien interesante hasta el poder identificar, ¿verdad? El ADN de quién era esa persona por medio, ya sea porque el mosquito, ya sea o el insecto, ya sea que consumió la sangre del agresor que se fue de la escena o porque consumió la sangre de la víctima que está ahí. sí, Y cómo es que no se degrada el ADN en el insecto. es que por eso yo no sé si ella ha leído o no artículo o se basó en otro artículo o es la primera persona que quiere ver ese tipo de investigación. Yo sé que al menos en las larvas de dípteros se ha encontrado ADN humano. Nosotros acá en Ujú, Chile, ujú. nosotros en Chile hicimos una investigación de poder determinar la presencia de droga, en este caso cocaína y también fármaco, en larvas de díptero que hayan consumido sustrato, ¿cierto? Carne o tejido, ¿cierto? Que haya estado contaminado con este tipo de químicos. Y llegamos a establecer que sí, en las larvas como también en los puparios. En las dos etapas, ¿cierto? Dos estados del ciclo de una mosca hemos encontrado cocaína y también fármacos. Y en otros Wow. países, como le comentaba, que creo que por el lado asiático, también esa investigación de encontrar ADN humano en las larvas, y se ha podido, sí, se ha podido. Ahora, Y en el caso de su estudiante, es interesante, es muy interesante eso, pero en la realidad, porque es en el mejor de los escenarios, pero en la realidad, ¿cierto? Sabemos que a lo mejor una cama la pueden ocupar una persona o puede ocupar las dos o tres. Entonces, Ujú. si hay una mezcla de ADNs o va a poder lograrse esto es práctico. Y es bueno porque si se llega a lograr eso, eso también es bueno para poder colocarlo en práctica después en un futuro. Claro, claro. Ella quiere adaptarlo aquí a Puerto Rico, porque esos artículos ya son ¿verdad? Publicados en Estados Unidos. Parece que hubo casos con los que ellos pudieron ya identificar ADN por medio de estos insectos. Pero de igual manera es como que, wow, espérate, poder identificar a ese nivel, esa, ¿verdad? De un mosquito, un insecto que tú crees que a veces los matamos y tanta información que tienen que nos pueden, ¿verdad? En una escena yo había escuchado que como no habían especialistas, pues ellos llegaban a la escena y echaban flea para matar las moscas. No, Y yo, no. no puede wow. ser. También otro caso puntual, en caso de una violación de una persona, por ejemplo, que entre un delincuente a una casa y se viole a la dueña de casa, y este
delincuente a lo mejor tiene esta enfermedad del tirus pubis, el piojo pubiano, y puede quedar en o traspasar, ¿cierto? Recordemos que el tirus pubis, ¿cierto?, no salta, sino que traspasa de un pelo a otro, porque tiene como unos ganchitos que se va trasladando. Entonces puede pasar del vello pubiano, ¿cierto?, al otro. Y ahí podemos, y eso es orientativo, porque podemos decir, si tenemos a lo mejor sospecha en alguna persona, después le podemos hacer un examen y podemos decir, sí, este delincuente tiene esta enfermedad, y a la víctima o en la cama de la víctima se encontró un tipo de insecto. Wow. Y eso sumado al ADN, que a lo mejor, o el traspaso, ¿cierto?, del esperma o de los espermatozoides, ¿cierto?, del delincuente hacia la víctima, esto va a sumar, ¿cierto?, dentro de la investigación. Wow. Bueno, estamos bien contentas de que realmente hayas aceptado nuestra invitación a este espacio donde muchos hispanoparlantes pues se dan cita a escuchar nuestro podcast. Sé que este va a ser un episodio que, wow, mucha gente le va a encantar. Probablemente quieran que te invitemos más adelante, así que este será tu casa, pero sobre todo, ¿verdad?, para que eduquemos sobre esta disciplina. Antes que terminemos, igual quería hacer presente, obviamente porque también a ustedes la involucra como antropólogas en el tema de lagos de osamenta, debido a que este tipo de indicio lo vamos a encontrar incluso después de siglos, porque son permanentes, pueden durar. Puparios de moscas se han encontrado en las pirámides en Egipto. Oh, ¿Ah? Oh, wow. wow. Sí. Mira, Yarian. A mí me tocó Sí. un caso en la etapa. Después de 12 años yo fui a investigar un caso y con las pupas, porque fue a la escena del crimen, todavía habían puparios, ¿cierto?, de díptero, y con los puparios yo pude establecer si realmente esa persona falleció en el lugar donde fue encontrado o había sido trasladado hasta ese lugar para poder ocultarlo. Estamos hablando de 12 años. No, eso sucede con otro tipo de indicios. Ahora, también hay que tener en cuenta que esto puede variar de acuerdo si en el lugar donde fue encontrado el cadáver, posteriormente a lo mejor, no sé, hubo una remoción de terreno porque se iba a construir una casa, obviamente ahí no vamos a encontrar nada porque se va a sacar todo el terreno, todo lo que estaba en el cuerpo. Entonces se va a eliminar todo ese tipo de indicios. Pero no ha sido la escena del crimen durante toda esa época, sí podemos encontrar evidencia entomológica. Eso Eso yo fue como sigo, que exacto, yo sigo aquí cada vez que nos dan más información, yo me quedo más sorprendida exacto, de cómo estoy y sorprendida cómo de, sí te relaciona, no importa qué, no importa. exacto, este es un campo que si tuviéramos tiempo, yo estoy segura que seguiríamos hablando y le podemos sacar mucho más jugo y más contenido, porque pues usted lo que nos ha dado es como que un sprinkle, así, un bañito pequeño. eh, para aquellas personas que nos escuchan y quisieran a lo mejor contactarle o saber más de su trabajo, qué información usted nos podía proveer, sea redes sociales o email, para estas personas que a lo mejor se quieren adentrar más en el campo de la entomología o que le interesa y quieren conocer más. Bueno, me pueden contactar y así lo han hecho varias personas cuando me han solicitado ayuda por casos que han estado archivados varios años. Me han ubicado a través del Facebook por Aarón Jara Peñailillo, el nombre completo, Aarón Jara Peñailillo. ¿Sí? El otro, bueno, desde el extranjero, si me quieren contactar también por correo electrónico, es ajarapnailillo@yahoo.es. Ok, perfecto. Esto lo... ok. Contactar y Perfecto. hacer algún tipo de asesoría en el caso que lo requieran. Porque a mí
mucho de instituciones, fundaciones que son sin fines de lucro, Ujú. que no tienen el dinero suficiente como para contratar Ujú. porque este tipo de pericias son muy caras. Sí, pues esta información la vamos a poner en las notas de este episodio para que aquellas personas que quieran conocer más o que tengan alguna duda y se quieran contactar, pues lo puedan hacer. Y lo Y, primordial ajá, decir, lo primero es decir, ¿cierto?, a esas personas que están sufriendo, esas familias que están sufriendo por la pérdida de un ser querido o una persona que ha desaparecido, ¿cierto?, en extrañas circunstancias, la idea es que nosotros, los científicos, siempre estamos tratando, ¿cierto?, de ir avanzando con nuestra técnica con el objeto de poder ayudar a esclarecer de mejor forma y más fidedignamente, ¿cierto?, más verídicamente, ¿cierto?, cómo ocurrió y llegar al culpable. Nosotros siempre vamos a estar apoyando a estas personas, a estas víctimas, porque debemos ser empáticos, ¿no? Al menos yo soy así. Como investigador, uno tiene que ponerse... Ujú. exacto. Claro, claro, claro. Muy excelente mensaje y obviamente brindarle, más allá de obviamente de poner en práctica nuestra disciplina, es el valor que tiene para esas familias el hacerle justicia, ¿verdad? Ese trabajo humanitario que hacemos tras la investigación. Así Exacto. que de verdad estamos bien contentas de que hayas aceptado este espacio. Ojalá te pudiéramos traer a Puerto Rico. Vamos a ver si lo podemos hacer más adelante. Sí, vamos a estar por ahí, ahí entregando conocimiento y ojalá que algún estudiante, alguna persona le pique el bichito como me picó a mí. Bueno, si te identificas con Hablando de Huesos, recuerda poner el recordatorio todos los viernes y no puedes perderte el próximo episodio con nuestro invitado o invitada sorpresa. Exacto. Y si tienes algún tema que quisieras que discutamos por aquí o si tienes preguntas, búscanos y escríbenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o nuestra página web, todo bajo Hablando de Huesos, nuestra página web siendo www.hablandodehuesos.com. En las notas de este episodio te dejamos los enlaces de contacto, tanto de nosotros como de en este caso, el señor Aaron. Y si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats, con tus familias, con tus amistades, con todas las personas. Recuerda dejarnos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y en cualquiera de las plataformas digitales que nos escuchas. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Bye. Bye. Cariños.